Hermanos, qué bendición estar juntos en la casa de nuestro Dios, adorándole, exaltando su nombre, dándole gloria por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es bueno estar en la casa de Dios. ¿A cuánto les gusta recibir visitas? ¿A cuánto les gusta recibir visitas? Bueno, veo algunas manos dudosas, algunos que levantan la mano. Yo sé que algunos están pensando, depende de qué visita. Ahora sí, ¿no? Depende de qué visita. Porque una visita, sin lugar a duda, y muchas gracias por la sinceridad, aprecio eso. Una visita puede ser una experiencia feliz o puede ser una experiencia traumática, ¿no? Hay visitas inoportunas que llegan en momentos inadecuados. Ustedes saben, en otros lugares antes de hacer una visita se hace una llamada y se pregunta, ¿es este un buen momento para hacer la visita? Pero en Cuba eso no funciona mucho. Tal vez usted va a salir a un lugar importante y en ese momento llega la visita y uno no sabe qué hacer. O quizás usted va a empezar a comer y llega la visita en ese momento. Peor aún, si la visita no conoce bien los códigos de urbanidad en Cuba. Ustedes saben que hay códigos, ¿no? El código es que si llega una visita, cuando usted va a empezar a comer, la decencia es que usted diga, gusta. Pero también el código en Cuba es que usted diga, no, gracias. No sé que insistan mucho que usted acepte si de verdad que quiere comer, ¿no? Pero hay personas que no entienden esos códigos de humanidad. Me contaba un misionero norteamericano que llegó a Cuba y él no sabía de la cultura. Y llegó a una casa y le preguntaron, ¿quiere comer? Y él pensaba que iba a ser una falta de respeto rechazar. Y dice que él vio que la persona entró para la cocina con el platico de comida, lo dividió a la mitad y eso fue lo que comieron. No quiero pensar ahí la experiencia para la familia. También conozco la historia. Una persona me contaba que le gustaba, hay personas que les gusta eso, dejar la carne para el final. Usted sabe que hay personas que son así, se comen el arroz con frijoles para después disfrutar la carne. Y llegó una visita cuando ya se había comido el arroz con frijoles y le preguntó si quería comer y la persona dijo que sí. Y me cuenta, esto es cierto, me cuenta la persona y dice, hasta ese día dejé la carne para el final. Una visita inadecuada. Hay visitas que vienen con problemas o competiciones. Y usted sabe, lo ve venir y dice, esta persona no viene para otra cosa. Entonces ya usted se asusta cuando lo ve llegar. O también hay algunos que no son respetuosos del tiempo. Y hay una historia famosa de un pastor nuestro muy querido, que un hermano de otra iglesia a visitarlo. Bueno, lo recibió, la cortesía, que bien. Le preguntó si quería café, le dio café, agua. Y el hombre se demoraba 1 hora, 2 horas. Y el pastor ya por pena le dice, bueno, ¿y eso qué hace por aquí? Dice el hermano, no, es que tenía que venir al ferrocarril porque tengo que tomar el tren, pero tiene 4 horas de atraso. Y yo digo, bueno, los pastores no tienen nada que hacer, así que voy para allá, para su casa. Imagínense ustedes, qué difícil experiencia. Hay otros momentos en que la visita está y usted por alguna razón necesita que la persona se vaya, pero no sabe qué decir. Y en momentos como eso el tiempo puede ser un buen aliado, como ahora. Decir, oye, la noche está de lluvia y entonces la persona se... Pero imagínense ustedes, si está todo despejado, no puede usar eso. Había un pastor muy ingenioso, un pastor nuestro, muy ingenioso, muy culto, que él compuso unos versos. Porque había hermanos que siempre venían hasta tarde y a él le gustaba acostarse temprano. Y dicen así los versos. Él decía, son las 11 de la noche. Llover no llueve. Pero si yo estuviera en su casa como usted está en la mía,
Yo no le diría que se fuera, usted no me diría que me fuera, pero yo me iría. Miren qué manera más decente y más poética de decir que ya es un momento adecuado para terminar la visita. Si usted quiere copiar los versos, puede ver en YouTube, cuando Julio César ponga ahí puede copiar los versos si lo necesita usar. Precisamente el texto del que vamos a hablar en esta mañana nos habla de una visita. De hecho, la mejor visita que pudiéramos recibir. La visita que toda persona necesita. Piense por un momento la visita más agradable que usted quisiera recibir en esta tarde. Tal vez sería un familiar, un ser querido, un hijo que está lejos, que hace tiempo que no ve, los padres, alguna persona famosa que a usted le llame la atención. Muchas veces las personas tienen esa, con las celebridades. Si les gusta el deporte, un deportista. Si les gusta la novela, un actor de la telenovela que está viendo. ¿Quién le gustaría recibir? Que fuera esta tarde a visitarlo a su casa. Yo no sé en quién pensó, pero esta visita de la que vamos a hablar hoy es más importante que cualquier otra. Y el título del mensaje es Nos visitó la aurora. Y está basado en Lucas capítulo 1, versículos del 67 al 79. Lucas 1 del 67 al 69. Dice la palabra del Señor. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú viniste a este mundo a visitarnos. Que podamos entender toda la bendición que eso implica. Que este mensaje sea de bendición a tu pueblo y sea de salvación a aquellos que no te conocen. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Este es un pasaje que me gusta mucho por las enseñanzas que tiene. Es un canto de alabanza del sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Después de que nace su hijo, en un momento en que él ya pensaba que no iba a tener hijos porque era de edad avanzada, dice la Biblia que su esposa Elizabeth era estéril, pero Dios en su misericordia le concedió tener un hijo, y no solamente tener un hijo, sino que ese hijo tendría una misión especial, y era preparar el camino del Señor Jesucristo, del Salvador, del Mesías, del Redentor.
Así que cuando él sabe esta noticia, está lleno de gozo, está lleno del Espíritu de Dios y eleva este canto, donde él bendice a Dios. Pero más que bendecir a Dios por su hijo, está bendiciendo a Dios por ese poderoso Salvador que él iba a levantar. Y agradeciéndole al Señor que su hijo tendría la misión de preparar el camino de ese Salvador. Pero comienza diciendo este canto, reconociendo que Dios había visitado y redimido a su pueblo. Y más adelante, en el versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y ahí el título del mensaje: nos visitó la aurora. La aurora es esa luz que surge en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. En estos días ha salido la noticia de las auroras boreales en el hemisferio norte. Y es como en medio de la noche oscura sale esa luz bella de diferentes colores. Pero la aurora es la luz que llegó a este mundo en medio de las tinieblas. ¿Y quién es esa luz? ¿Quién es esa aurora que nos visitó? Es el Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros celebramos en el tiempo de la Navidad. Que Dios se hizo hombre y se dignó a venir a este mundo con el propósito de salvarnos. Realmente nada se puede comparar a la bendición de que Dios nos visite. Y como veíamos al principio, usted puede pensar en alguien que a usted le encantaría que le visitara, ya sea esta tarde o en algún momento de su vida, pero nada se compara con la visita de Dios. De Dios mismo, viniendo a este mundo a visitarnos. ¿Por qué podemos hacer esta afirmación? ¿Cuál es la base para decir que la visita de Dios es la más importante? Primeramente debemos entender la razón por la que Dios nos visitó. ¿Por qué Dios vino a visitarnos? Debemos entender que Dios no quería algo de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Cuando Dios viene a este mundo a visitarnos, no es porque Él necesita algo. No es porque Él viene a buscar algo. Ni tú ni yo tenemos nada que ofrecerle al Señor. Él es todo suficiente, Él no necesita de nosotros. Algunas veces cuando nosotros predicamos el evangelio, le hablamos a las personas del amor de Dios, hay algunos que piensan que Dios necesita que nosotros le amemos. Como si a Él le faltara algo. Como si Él no pudiera vivir bien sin nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Él vino para dar. Él vino movido por su misericordia. Debemos recordar siempre que para Dios venir a este mundo era un acto de humillación. Era un acto de descenso. No era agradable para Dios venir y vivir en medio de nosotros. Hay varios lugares en los evangelios donde el Señor Jesucristo dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, ese Dios santo, ese Dios perfecto, ese Dios todopoderoso, venir a este mundo y tener que lidiar con nuestras envidias, con nuestros celos, con nuestro resentimiento, con nuestro orgullo, con nuestra falta de amor. En esos momentos el Señor decía: ¿hasta cuándo? Pero Él vino, Él descendió a este mundo. En estos días he pensado, cuando hicimos la limpieza aquí en el edificio que tenemos y llevamos las cosas a botar al basurero, fueron en la camioneta, allí fueron Henry y otros hermanos. Y al llegar allí
Se encontraron con personas que vivían en ese lugar. Y regresaron y llevaron comida. Interesante, ¿no? Que cuando llegaron con la comida, llegaron también con Nuevos Testamentos. Y me contaban que las personas que vivían ahí preferían los Nuevos Testamentos que la caja de comida que le estaban llevando. Pero al mismo tiempo me lleva a pensar que de alguna manera eso fue lo que hizo, lo que sintió Jesús cuando vino a este mundo. Fue como venir a un basurero. Un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de tinieblas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué Dios vino a visitarnos? ¿Por qué desde lo alto nos visitó la aurora? El pasaje lo dice claramente, ahí en el versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Eso fue lo que motivó a Dios a venir. Su misericordia. La misericordia de Dios es su amor. Su amor hacia nosotros. Su amor que no merecemos. Pero Él quiso darlo. La gracia significa que Dios nos da algo que no merecemos. Y la misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos. Porque lo que merece el ser humano en su pecado, que le ha dado la espalda a Dios, que ha querido vivir a su propia manera, es el juicio de Dios. Eso es lo que merecemos. Pero dice la Biblia, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la fidelidad de Jehová nunca no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si no fuera por la misericordia de Dios, si amaneciera un día en que Dios no fuera misericordioso, en ese día todos seríamos consumidos. Pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y por su misericordia es que Dios vino a este mundo. Me gusta mucho la etimología de la palabra misericordia en español. Viene de dos palabras latinas. Miseri, que significa miseria, y cordia, que significa corazón. La misericordia es tener el corazón en la miseria. O en otras palabras pudiéramos decir misericordia es amar la miseria. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando no lo merecíamos, por su entrañable misericordia. Porque la misericordia de Dios es entrañable. No es que Dios tiene un poquito de misericordia. No es que la misericordia sale de sus entrañas, de lo más profundo de ser. Por esa misericordia tan grande es que nos visitó desde lo alto la aurora. Y eso está en armonía con lo que enseña Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por el amor de Dios que Él envió a su Hijo. Y también lo que dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo lo muestra? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que debemos entender cuál es la razón. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a dejar su gloria para venir a visitarnos a este mundo? Pero lo segundo que debemos entender, que nos muestra que no hay visita que se compare a la visita de nuestro Dios, es el propósito con el cual vino. El versículo 77 está relacionado con el ministerio de Juan el Bautista, pero dice primeramente para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Dios vino a este mundo para mostrarnos la salvación, para darnos el conocimiento de salvación, para enseñarnos cuál es el camino de la salvación. ¿Y cómo lo hizo Cristo? En primer lugar, con su enseñanza, con su predicación, nos mostró el camino al reino de Dios. Debíamos arrepentirnos de nuestros pecados.
Debemos confiar en Él, recibir su gracia. Ese es el camino de la salvación. Y mis hermanos, el conocimiento es algo bueno. Generalmente, ¿no? Cuando no nos envanece. Dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero conocer, por lo general, es algo positivo. Puede ser que usted no conozca muchas cosas en este mundo. Puede ser que usted no conozca de ciencia. Puede ser que usted no conozca de letras, de literatura. Puede ser que usted no conozca de medicina. Puede ser que usted no conozca idiomas o no conozca de música. Pero eso no es una tragedia. La tragedia y la desgracia es no conocer el camino de salvación. Eso es lo que todo ser humano necesita. Y sí, usted puede adquirir conocimiento de otras cosas de diferentes maneras, leyendo libros, yendo a la iglesia, a las escuelas, a la universidad. Pero el camino de salvación, el único que puede enseñárnoslo es el Señor. Y Él vino a este mundo para mostrarnos su salvación. Y no solamente la enseñanza con palabras, sino en el sacrificio que hizo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, abriendo para nosotros el camino de salvación. A eso vino Cristo a este mundo, para mostrarnos el camino de salvación. Y también para perdón de nuestros pecados. Dice al final del versículo 77. Para perdón de sus pecados, los pecados de su pueblo. El mayor problema que tiene todo ser humano es el pecado. Por supuesto que en Cuba tenemos muchísimos problemas. Y usted pudiera hacer una lista de problemas, de necesidades que usted tiene. Pero no hay problema mayor que el ser humano tenga que no sea su pecado. Y no hay necesidad mayor que el ser humano tenga que no sea tener sus pecados perdonados. El pecado llena nuestra vida de suciedad, de desorden, de conflicto, de problema. Hay veces que no queremos recibir visitas en nuestra casa porque la casa no está limpia o porque la casa no está ordenada y entonces nos da pena recibir a alguien. Así está la vida de todo ser humano. Por el pecado que ensucia nuestra vida, que destruye nuestra vida. Pero ¿saben a qué vino Cristo? A limpiar nuestra vida. A ordenar nuestra vida. Él viene a visitarnos no porque nuestra vida sea perfecta o porque nuestra vida sea agradable, precisamente para ayudarnos a tener una transformación. Y eso se logra cuando el Señor perdona nuestros pecados, cuando el Señor limpia nuestros pecados. Dice el versículo 79, también que el Señor nos visitó para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Qué triste es la oscuridad. A algunas personas lamentablemente les gusta la oscuridad. Como dice en la Biblia, los que no actúan bien. Los que quieren hacer algo y no quieren que los vean. A eso les encanta la oscuridad. A los ladrones les encanta la oscuridad. No soportan la luz. Quieren romper la luz. Porque no quieren que le vean haciendo mal. Lamentablemente hay personas en este mundo que les gusta eso. De hecho, dice la Biblia que el ser humano no viene a la luz, que es Cristo, porque no quiere que sus obras sean reprendidas. En este tiempo de apagones, cuánta tristeza da en esas tinieblas físicas. Si usted no tiene una lámpara y lo ve todo oscuro, usted siente un silencio. Aunque afortunadamente aquí en La Habana no se va mucho la corriente, pero en otros lugares, en otras provincias, eso es horrible. Y cuando después de horas de oscuridad llega la luz, la gente empieza a aplaudir, la gente empieza. Estos días estábamos en una casa y dice que hasta el perrito se ponía contento y empezaba a ladrar. Y había una felicidad cuando llega la luz. Necesitamos la luz física, es buena la luz física, pero la luz que más nosotros necesitamos es la luz espiritual.
La luz que alumbra nuestras vidas. Sí, la luz de Dios va a revelar tu pecado. Pero si usted se arrepiente de sus pecados, el Señor los va a perdonar y los va a limpiar todos. Ahora, si usted quiere vivir aferrado a esos pecados, tal vez por eso no le gusta la luz. Pero dice la Biblia que el Señor vino para alumbrarnos, para darnos luz a los que habitan en tinieblas. Todo ser humano que vive en su pecado, que no se ha reconciliado con Dios, vive en tinieblas espirituales. Y solamente la luz de Cristo nos puede alumbrar. Dice Juan capítulo 1 que Cristo es la luz. La luz que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Jesús dijo también, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá en él la luz de la vida. Cuando decidimos seguir a Cristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, pusimos nuestra confianza en Él, vino la luz en nuestro corazón. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Y pueden dar testimonio que conocer a Cristo ha sido una luz que ha llegado a nuestra vida. En cuarto lugar, el cuarto propósito por el cual Dios vino a visitarnos, lo vemos al final del versículo 79, dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El ser humano necesita desesperadamente la paz que el pecado nos robó. El pecado rompió nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Esa comunión que Dios tenía con el hombre, una comunión estrecha, directa, que la podemos ver ahí en Génesis capítulo 2. Pero que cuando el hombre comió del fruto prohibido, decidió darle la espalda a Dios, decidió rebelarse contra Dios. Entonces hubo una ruptura en esa relación. Y desde ese momento el ser humano perdió la paz. Y por eso andamos en camino de muerte, en camino de enemistad, en camino de conflicto, en camino de vergüenza, en camino de temor. Cuando el Señor llegó al huerto del Edén, después de que Adán y Eva habían pecado, dice que se habían escondido. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Y Adán dice, oí que venías, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque el hombre había perdido la paz. Dice Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que todo ser humano sin Dios anda en un camino de muerte. Lo que el hombre más necesita, contrario a lo que algunas veces pensamos los cubanos, ¿no? Pero lo que el hombre más necesita no es comida. Lo que el hombre más necesita es paz. La paz de Dios. Mira lo que dice Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero estar en un lugar donde hay abundancia, pero un lugar donde está lleno de contienda, donde las personas están enemistadas, donde las personas se están peleando. Y puede ser que haya la mejor comida y que esté lleno de provisiones. Pero si usted ha tenido la oportunidad de comparar las dos cosas, usted estará de acuerdo con que lo que dice la Biblia tiene razón. Es mejor un bocado seco. Dice en otro texto que es mejor comida de legumbres, donde hay amor, que de buey engordado. Buey engordado donde hay odio. Lo que más necesita el ser humano es la paz. Primeramente, la paz con Dios. No nos damos cuenta. Usted tal vez tiene problemas con muchas personas. Hay personas que cuando no tienen con quién pelear, pelean con ellos mismos.
Y piensan que el problema está en las circunstancias, está en lo que les rodea. Y no se dan cuenta de que el principal problema que nosotros tenemos es con Dios. Porque todo ser humano sin Dios es un enemigo de Dios, está enemistado con Dios. Dice 2 Corintios 5, del 19 al 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al hombre, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Pero ¿cómo llegamos a tener paz con Dios? Dice Romanos 5:1. Está hablando ahí de que justificados pues por la fe. La fe nos justifica, la fe en Dios, la fe en Cristo. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. Cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo, para eso el Señor vino. Para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Para que todo aquel que ponga su confianza en Cristo pueda tener en primer lugar paz con Dios. En segundo lugar, tener paz con nuestros semejantes. Cuando tenemos paz con Dios, entonces podemos perdonar a los que nos han ofendido. Porque entendemos que Dios nos ha perdonado más a nosotros. Pero también cuando tenemos paz con Dios, podemos pedir perdón a aquellos que nosotros hemos ofendido. Porque nos damos cuenta de que si el Señor nos perdonó, necesitamos también que otros nos perdonen. Y podemos entonces tener la paz con otras personas. Y entonces es que llegamos a tener paz con nosotros mismos. Y somos libres del temor, de la vergüenza, de la ansiedad, de la ira, del odio. Podemos entonces vivir en paz. Paz con Dios, paz con nuestros semejantes y paz con nosotros mismos. Para eso el Señor Jesucristo vino. Tal vez a usted no le gusta que lo visiten porque en su casa no hay paz. En su casa hay contiendas y le da pena que le visiten y la visita se dé cuenta de esa situación. ¿Saben ustedes? Jesucristo es quien vino a visitarnos para quitar esas contiendas, para quitar esa angustia, para quitar esa enemistad. Qué bendición representa el hecho de que Dios viniera a visitarnos. Pero qué triste que muchas personas no saben o no entienden por qué Dios vino y para qué vino. Y por eso no reciben al Señor. Uno de los textos más tristes de la Biblia, Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo vino, nos visitó desde lo alto la aurora, por su entrañable misericordia, por amor a la miseria. Vino para perdonar nuestros pecados. Vino para darnos conocimiento de salvación. Vino para darnos luz. Y vino para darnos paz. Y aún así hay tantos seres humanos que rechazan a Cristo y le dicen, no te quiero en mi vida. No te quiero en mi casa. No quiero que me visites. Pero qué bueno que en el versículo siguiente dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios visita a todo ser humano de este mundo. Solamente hay una diferencia, que hay algunos que le reciben y otros que le rechazan. Hay algunos que le abren la puerta y le dicen, ven, entra a mi vida, a mi familia. Y otros que le dicen,
no te quiero aquí. Otros ni le abren la puerta. Otros le tiran la puerta en la cara. Eso es muy triste. Hay un cuadro muy famoso que se titula La luz del mundo. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. No sé si lo pueden ver ahí. Este se conoce también como el cuadro viajero. A principios del siglo XX, este cuadro lo pasearon por muchas ciudades importantes del mundo y millones de personas lo vieron. Dice que en ese tiempo era más famoso que los grandes cuadros del Renacimiento. Y representa a Jesús tocando la puerta de una casa, con su lámpara, con su luz. Es una pintura preciosa. El pintor se llama William Hunt. Hizo varias versiones de este cuadro. Esta es de 1853 y la última fue en el 1904. Y ahí está Jesús tocando la puerta. Pero cuenta la historia que cuando se presentó en un lugar esta obra, que las personas se reunían para ver la obra, y de hecho la pintura es una predicación enmarcada, así se catalogó también. Hubo alguien que dijo: esa pintura tiene un error. Ustedes saben, siempre están los críticos, ¿no? Que nunca faltan. Esa pintura tiene un error. Porque en la puerta, ahí no se ve muy bien, pero en la puerta se ven como las enredaderas, la hidra subiendo. Cuando se ven malos detalles, se ven que las bisagras están oxidadas y el autor estaba representando de que esa era una puerta que por mucho tiempo no se había abierto. Pero lo que la persona vio como el error supuesto de la pintura es que la puerta no tenía algo para abrirla. No tenía para entrar una llave, o lo que hoy llamaríamos un picaporte, para abrir la puerta. Y dice: es un error del pintor. Y el pintor respondió: no. Yo la hice así con toda intención. Porque esa puerta representa el corazón del ser humano. Y el corazón del ser humano solo se abre desde adentro. Por eso Cristo está tocando a la puerta. Cristo no está forzando la puerta. Y cada persona necesita decidir si lo invita a entrar o no abre la puerta. También en esta pintura tenía como base el texto de Apocalipsis 3:20. Donde dice el Señor Jesucristo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese es el llamado que Jesucristo le hace a toda persona. Eso es lo que el Señor Jesucristo te dice hoy. Yo estoy a la puerta de tu corazón. Yo estoy a la puerta de tu alma. Y estoy tocando. Si tú oyes mi voz, si tú abres la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor no va a romper tu puerta. Déjame decirte que el Señor tiene todo el poder de destruir la puerta de tu corazón, de entrar con violencia. Pero el Señor Jesucristo lo que hace es invitar. La pregunta en esta mañana es: ¿qué vas a hacer ante esa invitación? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Te vas a esconder? Hay personas que cuando ven llegar a alguien que no quieren recibir se esconden. Peor aún, le dicen a los hijos que le digan: dile que yo no estoy. Por supuesto que ningún hermano aquí en la iglesia hace eso. Esperamos, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder? ¿Le vas a decir, le vas a mandar a decir a Jesús con alguien que tú no estás? ¿O le vas a tirar la puerta al Señor? ¿O te vas a
presentar de una manera desafiante y decirle que no lo necesitas, que no lo quieres, que se vaya. O vas a ser de esos que oyen la voz del Señor y abren la puerta para que el Señor entre a tu vida, te muestre el camino de salvación, perdone tus pecados, llene tu vida de luz y llene tu vida de paz. Quiero invitarte en esta mañana, si tú quieres recibir a Jesucristo, si tú has entendido al escuchar este mensaje que necesitas recibir a Cristo en tu vida, si sientes que Él ha estado lejos de ti pero que hoy quieres recibirlo, yo te invito a que tú levantes tu mano. Dios le bendiga a usted. Dios les bendiga a ustedes. Dios bendiga ahí esa niñita. Dios te bendiga a ti, jovencito. ¿Alguien más que quiera recibir a Cristo? Dios le bendiga a usted. ¿Alguien más que quiera decir: Señor, ven a mi casa, por favor, entra a mi casa, cámbiame, transfórmame, entra a mi corazón, pero entra también a mi familia, entra a todo lo que yo tengo? Ven, Señor, te necesito, te quiero en mi vida. ¿Alguien más que quiera entregar su vida al Señor Jesucristo en este tiempo especial? Uno de los textos de Navidad que me impresiona mucho, y también yo creo que es un texto triste, cuando dice que estaban María y José, y ya María estaba para dar a luz, y dice que tuvo que poner a su niño en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué triste que el Salvador del mundo venía a este mundo por su misericordia para bendecir al ser humano, y no había un lugar para él. El único lugar era donde comían los animales. Pero qué bueno que en estos 2000 años tantas personas han entendido la bendición de recibir a Cristo y han abierto su corazón y han llegado a ser hijos de Dios. Han sido cristianos. ¿Alguien más que quiera recibir a Jesucristo? Tú puedes decir con este canto: ven a mi corazón, oh Cristo, porque en Él hay lugar para ti. Muchas veces pasa que somos cristianos y ya tomamos esa decisión hace mucho tiempo, pero al escuchar un mensaje como esto, sentimos decirle al Señor de nuevo: Señor, ven a mi vida. Señor, no te vayas de mi vida. Tú eres el huésped de honor en mi vida, en mi casa, en mi familia. Si tú quieres decirlo, puedes decírselo nuevamente. Ven a mi corazón, oh Cristo. Dios le bendiga también a usted. Dios le bendiga a usted también. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Padre, nosotros no tenemos cómo agradecerte que hayas enviado a tu Hijo a este mundo de pecado, de maldad, de vanidad, de orgullo, de envidia, de resentimiento, de egoísmo, de inmoralidad. Señor, solamente, como enseña tu palabra, fue tu misericordia. Nosotros como iglesia estamos celebrando este tiempo de Navidad en el que tú enviaste a tu Hijo para salvarnos, para mostrarnos el camino de la salvación, para perdonar nuestros pecados, para darnos tu luz, para darnos tu paz.
Gracias por este día que hemos podido meditar en estas verdades. Gracias por aquellos que han abierto su corazón y han escuchado que Jesús está a su puerta y le han invitado a entrar. Padre, ayúdales a entender la decisión que han tomado, que puedan percibir toda la bendición que eso implica. Y también a esta tu iglesia, aquellos que ya tomamos esa decisión hace muchos años, pero que seguimos diciéndote: ven a mi corazón, oh Cristo. En mi corazón hay lugar para ti. Entra a nuestra vida, entra a nuestra familia, entra a nuestro hogar. Llénalo tú. Sé el huésped de honor. Danos la bendición que solo viene de ti. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Que el Señor le bendiga, hermano.